buenos días amigos. Estamos en tiempo de entrevista, estamos en tiempo de La Espada y la Pluma, antiguo programa llamado antes Las Aventuras de la Espada y que estamos en ese periodo de transición. Y hoy pues tenemos a un escritor, a un historiador que si bien pretendía hacer una novela, no le han dejado, porque en este país, antes llamado España, yo no sé qué sucede, que basta que tú quieras hacer una cosa para que alguien se empeñe en que no. Y bueno, pues este buen amigo y escritor de pro, tengo uno de sus trabajos de la editorial Almuzara que se llama Pedro I, un rey castigado por la historia, cruel para uno y justiciero para otros. Bueno, pues Antonio Montero, que está aquí a mi lado en la pantalla, pues ya va siendo hora de que lo presente y deje yo de hablar. ¿Qué tal, amigo Antonio? ¿Qué tal estamos? ¿Qué tal? Muy buenas, Antonio. Pues muy bien, muchas gracias por invitarme a participar en tu programa y bueno, y por compartir este rato a propósito del libro al que acabas de aludir y que yo pues te agradezco mucho la referencia y la oportunidad que tenemos de intercambiar alguna cuestión sobre él, ¿eh? Sí, porque vamos a ver, el tema es el siguiente. Yo muchas veces lo repito. Yo hago un programa en el cual charlo, yo no entrevisto a nadie, yo charlo con los autores, hablamos del libro, hablamos del tema, hablamos de lo divino y de lo humano y si se tercia hasta de fútbol. Pero no es ese el cariz que yo le quiero dar a este tema. Yo que lo que quiero es que la gente que va a ver el programa en vídeo o que va a escucharlo, que son mayoría, pues que sepan que existe un libro y que ese libro, bueno, no es el primero que se hace sobre el rey Pedro y que, bueno, pues ese libro yo lo tengo aquí. Mis oyentes y televidentes saben que no tengo la manía de leer libros hace muchos años, porque como me los cuentan los autores, pues bueno, pero sí, sí los leo, no todo el libro, pero sí aquellas partes que entiendo que son interesantes. Y el libro de Antonio Montero, es un libro sumamente interesante porque el personaje es muy controvertido, ¿no? ¿Cómo es posible que un autor ya talludito, es decir, que no es tu primera obra, te hayas metido en un charco, porque esto es un charco, meterse en una biografía como la del rey Pedro I, el cruel o el justiciero? Pues fíjate, José Antonio, tú acabas de decir antes, no te dejan escribir una novela, tienes que escribir un libro histórico, un ensayo cuasi biográfico, pero en este caso no es, el no, digamos que la negativa a la novela fue bien intencionada, es decir, la editorial, y que bueno, que a la que agradezco expresamente y a su gestor, a Manuel Pimentel, que dirige la editorial, que cuando recibió los originales, que la respuesta afortunadamente fue muy rápida, pues valoró los originales porque también conocían de antes, de poco antes, la propuesta de esa novela, que por razones de catálogo, es decir, por razones de que muchas veces las editoriales que ya tienen, diríamos que un espacio, un alcance, como ocurre con Almuzara, pues tienen contratadas obras y a veces saben que va a haber un tiempo en el que va a ser difícil encajar otra obra hasta publicar las precedentes y justamente porque se conoció aquella novela, que todavía es inédita, pero que estoy convencido que más pronto que tarde pues también verá el papel, bueno, pues porque se conocía ese original, la propuesta fue clara. No podemos sacar la novela en este momento por una acumulación de originales, pero toda la documentación que se advierte que ha habido que manejar para escribir esta novela, y ciertamente había una carga de documentación grande, puede ser una base muy, muy útil para escribir ya un ensayo de no ficción, es decir, reconstruir, entre comillas, la historia que ya está elaborada, pero con algunas claves que después apuntaré, de tal manera que la novela dio pie a la posibilidad de abrir la puerta a este libro por sugerencia de la propia editorial, que yo en un principio la verdad es que estimé cómo situarme después de escribir la novela, pero ciertamente había mucha documentación. La novela tiene un rigor histórico grande, ha sido un trabajo de complementar, de documentar más, de hacer más formal, evidente, darle un registro histórico y también literario, ¿no? Y surge por eso, surge por una adecuación de la publicación de la novela un poco pasado un tiempo que salgan otros originales y surge
la encomienda expresa de elaborar una historia sobre Pedro I basada en la tarea previa de documentación de la novela previa. Y ahí me embarqué. Es decir, ha sido bastante tiempo de completar documentación, evidentemente adoptar un registro histórico, biográfico, alternativo al de la ficción de una novela que, manteniendo el trasfondo histórico, pues lógicamente introduce claves de ficción. Este libro no, este es un libro de no ficción, es una obra a medio camino entre la biografía y la historia, y que tiene algunas, bueno, pues algunas consideraciones también curiosas, anecdóticas, que tienen mucho que ver con la vida del rey, por aportar cuestiones relevantes que no han aparecido en biografías precedentes y que la obra aporte un nuevo trabajo. No lo calificaré mejor ni peor, distinto sí, un nuevo trabajo que complete muchas informaciones, que complete muchas descripciones, que apunte muchas cuestiones relevantes que son desconocidas de la vida del rey y que pueden explicar de algún modo esas interpretaciones que se han hecho de su personalidad, no diré ambivalente, sino antagónica en este caso. También ambivalente, pero más bien antagónica. Bueno, lo cierto es que te ha salido una obra, voy a criticar un poco, ha salido una obra bastante redonda, con un número de páginas adecuado. Yo soy un maniático de no más de 300, aunque sin embargo cuando coges el libro lo primero que ves es que te vas por encima de las 450, pero tiene su justificación. Es decir, tú utilizas 2/3 de la superficie del libro para la obra en sí y luego acompañas, como bien has dicho, una gran cantidad de material que sirve para informar, para poner al día y sobre todo para apostillar, digámoslo así, lo que tú dices en el libro, que creo que es muy importante porque muchas veces la gente escribe y luego pues no queda claro de dónde han salido esos datos o por qué esos datos se utilizan. Yo lo que sí, repito un poco mi pregunta, ¿cómo te has metido en el charco de Pedro I? Porque Pedro I es un auténtico marrón glacé. Fíjate, José Antonio, que es el único rey que se llamó Pedro en Castilla. No hay otro rey que se llame Pedro en Castilla. Esto no quiere decir nada. Quiere decir que, porque podríamos aventurar que justamente todo ese aura de tiranicidio que lo acompañó, amén de otros vicios morales de los que también se dijo que era bueno, que los personificaba, podía entenderse que una cierta maldición cayó sobre el rey y que por tanto su nombre no fue adoptado por ningún descendiente y con el cambio de la dinastía pues menos, ¿no? Pero fundamentalmente hay muchas claves que explican el porqué. Este primero de la encomienda expresa de editorial, pues evidente, fue un estímulo porque era una aceptación, era una valoración satisfactoria de la novela y desde mi punto de vista, pues un reconocimiento del trabajo que para mí fue un estímulo para implicarme en el libro que estamos hoy comentando. Pero es que además la figura de Pedro I, personalmente para mí tiene una clave también local, es decir, Pedro I, que buena parte de su corte estuvo en Sevilla, de hecho, de infante, de príncipe, abandonado por su padre, estuvo en Sevilla, pero es que además Pedro I tuvo muchos vínculos con Carmona. Carmona es una ciudad que está muy cerca de Sevilla y es donde yo resido. En este momento estoy en Carmona. Y por lo tanto, aquí diríamos que todos los vínculos con la historia de Pedro I son muy evidentes. El parador del rey Don Pedro, que es el Alcázar, donde actualmente está el Parador Nacional de Turismo, centros educativos Pedro I como uno en el que yo trabajé, es decir, también todas las referencias de Pedro I en la zona en la que resido son muy conocidas, es decir, las tradiciones, las leyendas, porque forman parte del territorio donde este rey estuvo viviendo episodios muy relevantes. De hecho, la ciudad de Carmona le permaneció fiel a Pedro I después de asesinado por su hermano en Montiel. La ciudad de Carmona largos meses estuvo resistiendo hasta que fue rendida por la enfermedad, por el hambre, no por la conquista, fue rendida sencillamente por las condiciones en las que la ciudad no pudo seguir y fue tremendamente leal. Aquí quedaron sus últimos hombres, sus últimos leales. Entonces, pues también hay un vínculo, si se quiere, José Antonio, del contexto, pero fundamentalmente el estímulo que supuso
la escritura de la novela, que ya en sí estuvo inspirada por ese conocimiento del entorno, de los paisajes, del territorio, y después el atractivo que tiene este rey, es decir, esa ambivalencia entre cruel y justiciero, que tiene una cierta simbiosis en el justiciero cruel, que es un poco un planteamiento ecléctico, si no contradictorio, ¿no? Es una figura tremendamente interesante, porque ya en ella, con este rey se empieza a afirmar en la Edad Media los conflictos entre la alta nobleza y y el reinado. Es decir, la entidad de los reyes en este caso tenían que las monarquías en este caso todavía no estaban afirmadas con esa entidad que con el paso del tiempo van adquiriendo y litigaban con la alta nobleza casi en un frente a frente casi equivalente en competencias, en cometidos, en privilegios. Con Pedro I empieza a afirmarse la monarquía y este carácter de afirmación monárquica del rey y de enfrentamiento a la alta nobleza es ya una primera clave de por qué fue justiciero para el pueblo y fue cruel probablemente para la nobleza que se levantó. Pedro I, el primer año de reinado, tuvo una enfermedad de la que pareció morir. Estamos hablando de un rey que empieza a reinar con 15 y 16 años, es decir, tuvo una enfermedad de la que estuvo a punto de morir, y ya empezaron a coaligarse grupos de la nobleza para sucederle. El rey conoció quiénes eran estos grupos, conoció quiénes eran los leales y quiénes eran los que eran contrarios. Y ya empezó a generar su venganza, empezó a demostrar la venganza que ciertamente le caracterizaba y la crueldad en la venganza, diríamos que persiguiendo, yendo directamente a por quienes le habían sido contrarios, ¿no? Luego, es una figura interesante, es una figura, la propaganda que hoy conocemos como propaganda, tuvo los orígenes de los romances, de los cantes de los romances que se pregonaban y que muchas veces eran utilizados con intencionalidad propagandística, denigratoria, ¿no? Hay muchos ejemplos de romances que denigran la lujuria, que denigran la crueldad, que el afán de riqueza, que el desorden moral que tenía el rey, ¿no? Luego es un personaje, José Antonio, muy atractivo literariamente y muy atractivo históricamente. Diríamos que es un personaje literario, es un personaje literario Pedro I. Sí, es un hombre que hoy hubiese llenado páginas de Lola y del 10 minutos, digámoslo así, ¿no? O sea, Sí, un sí. hombre popular. Sí, un hombre popular que, porque defendió, empezó a establecer, conocerás bien cómo desde que se conforma el libro de las Behetrías y se empieza a permitir que el pueblo pueda elegir a sus señores y se limitan algunos privilegios de la gran nobleza, el pueblo ve que se van reconociendo incipientes primeros derechos y que el rey simpatiza con el pueblo, simpatiza con los judíos, es filo judío también, y se enfrenta a la alta nobleza. Se enfrenta a la alta nobleza y por tanto ya hay, y diríamos que también hay una gran contradicción en este inicio del reinado. Fíjate, José Antonio, que buena parte, porque lo acabas de apuntar con su carácter popular, lujurioso, mujeriego en términos, si queremos, más cotidianos, es muy curioso que el adalid del levantamiento frente a Pedro I, su hermanastro Enrique II, Enrique de las Mercedes, Enrique de Trastámara, era uno de los 10 hijos bastardos de Alfonso XI con Leonor de Guzmán. Es decir, y curiosamente, este levantamiento nobiliario se produce en España porque Pedro I, con el que se acuerda un matrimonio real con Blanca de Borbón, Pedro I está 2 o 3 días con ella y la abandona a los 2 o 3 días y vuelve a la compañía de María de Padilla, a la que conoció poco tiempo después de ser coronado rey, una mujer que, bueno, con la que vivió permanentemente un concubinato hasta que falleció, esta eh, hasta que falleció, en este caso María de Padilla, y el levantamiento nobiliario se establece porque el rey ha abandonado a Blanca de Borbón en el matrimonio acordado, la deja, incluso la encarcela y vuelve con María de Padilla. Y hacen ese levantamiento nobiliario
quienes, particularmente Enrique II, son hijos bastardos del rey con Leonor de Guzmán, que abandonó a María de Portugal, la madre de Pedro I. Es decir, la gran confabulación frente al rey era encabezada por un hijo bastardo del padre del rey, acusando al rey de que abandonaba a la reina establecida matrimonialmente con un acuerdo pactado. Luego hay muchas contradicciones en la historia de Pedro I. Sí, bueno, la verdad es que María de Portugal ha sido protagonista de uno de los programas que hicimos este tiempo atrás a través de un libro que escribió un profesor de la Universidad de Alicante y que ha hecho un trabajo excepcional y que además está poniéndose de moda, digamos, esas reinas que entre el siglo XII-XIII y el siglo XV se convierten en verdaderas protagonistas de la historia de Castilla y de España, porque no solo es en Castilla, también es en Aragón e incluso en Navarra, pero menos. Las mujeres, hay momentos en que, digamos, son las que llevan el control y el buen funcionamiento de los estados, y la mayoría de las veces oponiéndose al propio rey. La reina se opone al propio rey o lo suplanta, más que nada porque los reyes estaban siempre a por uvas o se habían ido a alguna guerra o lo que sucedía es que prácticamente el trono estaba vacante por ausencia no porque estuviese vacante realmente, sino por ausencia. Y ese es el tema de María de Portugal, por ejemplo, es una biografía también apasionante. Pero volvemos a nuestro protagonista. Yo creo que Pedro está maltratado por la historia y tú tratas de romper una lanza a su favor, porque indiscutiblemente el que pierde la guerra suele ser el malo en todas las crónicas, y tú reflejas en tu libro algún tema de crónicas. Cuando hablas de esto, ¿cómo valoras esas crónicas existentes sobre el rey? Bueno, pues continuamos nuestra interesante conversación con Antonio Montero. Bueno, pues don Antonio Montero ha escrito una interesantísima biografía, algo novelada, muy poquito, o sea, realmente es más ensayo que novela, sobre ese único rey llamado Pedro. Y yo le pregunto, porque siempre me gusta aclarar determinadas cosas. Entiendo que el que pierde una guerra normalmente no es quien la cuenta, a veces pasa, pero muy raramente, y concretamente las crónicas que nos cuentan lo sucedido con Pedro I y con su hermanastro o hermano bastardo, no sé cómo definirlo exactamente, al Enrique Trastámara, nos aparece en unas crónicas que quizá estén viciadas o no sean del todo imparciales. Es una cuestión interesantísima, José Antonio, esa que planteas. De hecho, buena parte de algunos capítulos centrales del libro tienen justo que ver con eso. En nuestro país, posiblemente uno de los primeros humanistas consolidados y cronistas, quizás más que historiadores, o propiamente historiadores, fue Pedro López de Ayala, que escribió, no en balde escribió el libro Rimado de Palacio, que es una obra casi de corte didáctico para leccionar a los reyes, a los príncipes, a los infantes. López de Ayala fue doncel de Pedro I. El padre de López de Ayala, junto a su hijo, estuvieron en la corte de Pedro I y el padre de López de Ayala en la corte de Alfonso XI, el padre de Pedro I. López de Ayala entra como doncel del rey, empieza a servir al rey y empieza a asumir cargos en la corte, de alcalde mayor, incluso de capitán de una armada sin tener mucha formación marinera. Es capitán de la armada que quiera en la guerra civil con Aragón, pues él dirige una armada. Bueno, pues Pedro López de Ayala era un historiador, era un noble de reconocido linaje, que sin embargo unía en su desempeño, unía ese prototipo del noble medieval con la Ilustración. Cosa, ejemplo, que no era fácil, situación que no era fácil de encontrar en la alta nobleza castellana del siglo XIV. López de Ayala
se da la circunstancia de que empieza a advertir y a ser contrario de las maneras crueles del rey. Él empieza a ser contrario a esas maneras poco caballerosas del rey. De hecho, cuando la guerra civil castellana, porque aunque realmente la guerra civil se inicia casi 2 años después del rey ser coronado, son los 3 últimos años, de 1363 a 1369, cuando la guerra civil se recrudece hasta la muerte de Pedro I, que lo mata a su hermano en Montiel. Entonces, López de Ayala escribe la crónica del rey don Pedro muy poco tiempo después de muerto el rey don Pedro. Y en la batalla de Nájera, ya López de Ayala su lealtad la pasa a Enrique II. Es decir, deja de ser leal a Pedro I y pasa su lealtad a Enrique II porque entiende que el rey está abandonando, está haciendo dejación de sus funciones como rey, cayendo en el egoísmo, en la lujuria, en el desorden, y entiende que esa manera de establecer el reinado, esa manera de ir descomponiéndose el reinado no era compatible con su lealtad. Era un hombre criado, crecido en una forma de la nobleza que se vinculaban también con un ejercicio riguroso. Bien. Cuando López de Ayala pasa con Enrique II, Enrique II le encarga la escritura de las crónicas reales, que era tradición que se fueran escribiendo, y Pedro I ya había empezado a escribir la crónica del rey don Pedro siendo partícipe de los hechos. Esto tiene un gran valor porque las crónicas de López de Ayala son tremendamente prodigiosas en el detalle. Es asombroso el detalle que incluyen las crónicas de López de Ayala. Pero López de Ayala va introduciendo en toda la crónica una intención premonitoria para justificar la muerte que va a encontrar el rey y para legitimar el asesinato, para legitimar el tiranicidio, más que un regicidio, que es lo que realmente fue, para legitimar el tiranicidio que Enrique II, casi por inspiración divina, como un mediador de lo alto, ha de acometer para liberar al pueblo de la tiranía de Pedro I. Entonces, López de Ayala, que no entra en una historia muy reinterpretada porque fue riguroso, los estudios históricos no han podido contradecir ninguna de las aportaciones más relevantes de sus crónicas y sigue siendo el referente de todo el estudio del reinado de Pedro I. La crónica del rey don Pedro de López de Ayala es la referencia universal para entender. Tiene traducciones y adaptaciones de todo tipo en Argentina, en Hispanoamérica, en España, tiene varias ediciones. Bueno, pues esa crónica de López de Ayala sí que va adelantando una cierta justificación premonitoria del tiranicidio. Por eso el libro tiene un subtítulo de cómo un regicidio sanguinario se convierte en un tiranicidio providencial, que tiene como agente a Enrique II para liberar de la tiranía de Pedro I. Y ahí sí que López de Ayala pone siempre contravalores, sitúa a Pedro I y lo compara con Enrique II en algunas prácticas para reforzar las prácticas de Enrique II, pone en cuestión su espíritu poco caballeresco. Hay muchos episodios cuando el príncipe negro se alía con Pedro I frente a su hermano. Estamos en la guerra de los 100 años, Inglaterra apoya a Castilla por otros intereses. El príncipe negro, pues tiene unas maneras caballerescas que al rey Pedro I no le convencen. Es más, quiere a los prisioneros, quiere ejecutar a los prisioneros. El príncipe negro, el príncipe Eduardo, argumenta que hay que respetar a los prisioneros, que hay que... Todas estas maneras se van repartiendo en el relato para que el lector de la crónica comparta que el fin de Pedro I era el que correspondía a su degeneración. Y por tanto, esa crónica, siendo cierto que tiene una intención justificadora y que muchos historiadores entienden que es una instrumentalización de la historia, no en balde otros, muchos, confirman que su rigor es evidente, la tendenciosidad es ligera y que no se puede comprender el reinado de Pedro I sin la crónica del rey don Pedro. Ahora bien, se apunta en el libro, Pedro I tuvo un supuesto hijo, no bastardo, sino un hijo legítimo, con una segunda reina, Juana de Castro, a la que también abandonó 2 o 3 noches después del matrimonio real.
Juana de Castro, que se retiró a un convento, en su sepultura sigue apareciendo reina de Castilla, porque fue un matrimonio autorizado por la corte, por el Papa, y supuestamente tuvo un hijo, pero las crónicas entienden que el poco tiempo que estuvo con ella prácticamente no le dio tiempo a engendrarlo, pero nació un hijo, Juan de Castilla, que se tiene como el descendiente de Pedro I, el que debería haber sido heredero a la corona castellana en lugar de las hijas de María de Padilla. Bien, pues este linaje de los Castillas sostiene que hubo una biografía verdadera y le llama crónica fingida a la de López de Ayala. Acuña crónica fingida para López de Ayala y la crónica verdadera de un obispo de Jaén que descendía de Juan de Castilla. Esa obra nunca se ha encontrado, pero sí que es verdad que hay algunos manuscritos de la crónica del rey Don Pedro, no atribuibles a Pedro López de Ayala, son copias de manuscritos. Una de ellas estaba en el monasterio de Guadalupe, y de hecho se interesó por él, el rey Fernando el Católico, se interesó por ese manuscrito y lo pidió. Y hay por ahí algunas interpretaciones de que pudiera existir una historia, una crónica alternativa, o por lo menos tendenciosa o menos justificadora del fin que tuvo el rey. Y este es el debate que también aparece en el texto de la crónica fingida y de la crónica verdadera. Pero eso no puede aminorar, no puede oscurecer que la crónica de López de Ayala, un gran humanista, un gran historiador, que cambió su lealtad porque advirtió que el rey abandonaba las coordenadas de lo que significaba la monarquía, el ejercicio correcto, digamos así, moral de la monarquía, caballeresco de la monarquía. López de Ayala, su crónica es de referencia, y en el texto aparecen, sobre todo en la parte que has documentado de anexos, aparece, por ejemplo, el testamento del rey Don Pedro. Un testamento que ha sido muy difícil, se ha transcrito tal como aparece en el original, ha sido muy complejo, ahí la labor editorial ha sido muy detallada, muy puntillosa en controlar todas las expresiones, y se ha reproducido literalmente el texto del testamento del rey, porque estaba en la crónica de López de Ayala y es una obra de referencia para entender algunos aspectos curiosos. Las amigas del rey, es decir, en el propio testamento el rey deja algún patrimonio a sus amigas y aparecen 5 o 6 amigas, pero ojo, les dice que disfrutarán de ellos siempre que se enclaustren. Es decir, les obliga a enclaustrarse para poder disfrutar de lo que les deja. Bueno, digamos que era un tipo peculiar. Lo que sí Sí. me llama la atención, y estamos yendo de final a principio de tu libro, es esa primera parte en la cual la muerte, no la muerte de Pedro I, sino la muerte como tal muerte, y todo lo que rodea a la muerte, como es los cadáveres que viajan, las cabezas que se separan de los cuerpos, todo ese tipo de cosas que a mí me parecen un poquito macabras y las veo más cercanas a las obras de Drácula que a las de un rey castellano, pues la verdad es que ocupan un espacio, yo creo que importante, y tú le das una importancia que realmente la tienen. Es decir, son unos pasajes macabros, pero necesarios en este caso. Y me llaman poderosamente la atención porque entiendo que sin ellos tampoco habría un... Pasa como con lo de López de Ayala, ¿no? Sin estos pasajes macabros tampoco podríamos llegar a conclusiones, ¿no? Claro, Antonio, fíjate, las cabezas de los reyes o las cabezas de los derrotados, siempre que fuesen distinguidos, lógicamente, príncipes, eran cortadas y mostradas como prueba de la victoria. Es decir, estamos en el siglo XIV y las cabezas de los reyes, las cabezas de los monarcas o de los hombres grandes o de los... Bueno, pues eran llevadas, eran porteadas para evidenciar la muerte del enemigo, la muerte del tirano en este caso. Con la cabeza del rey ocurrió lo mismo. Se le corta la cabeza al rey para que se demostrara públicamente que había sido asesinado. Lo que ocurre es que la cabeza del rey tuvo distintas vicisitudes porque nunca se supo bien qué tratamiento se le dio, entre comillas, a esa cabeza, porque se llegó a hablar de que se arrojó a un río, se llegó a hablar de que se tiró y se perdió,
Se llegó a hablar de que siempre acompañó el cadáver del rey y se complica el relato por dónde fue primeramente enterrado el rey. Si se quedó en Montiel, si se fue a la Puebla de Montalbán, qué ocurrió con su cadáver hasta que una nieta lo reclama y se lo lleva a Madrid, a un convento de Madrid, donde ella era priora del convento, ¿no? Entonces, la cabeza del rey tiene bastante que ver, pero yo he intentado, amén de este relato, la cabeza del rey, una vez que llega a Sevilla, y llega a Sevilla 5 siglos después del testamento, el testamento en el que decía que quería morir, que quería ser enterrado en Sevilla, en la capilla que ya estaba él adecuando y construyendo en la actual catedral. De hecho, él estaba adecuando la capilla real de la Catedral de Sevilla. Bueno, pues tardaron 5 años en llegar esos restos y además llegaron una noche de tormenta, de desborde del Guadalquivir, y el cadáver del rey, los restos del rey, hubieron de estar en la estación de tren esperando que escampara porque no había forma humana de trasladar los restos del rey de la estación del tren hasta la catedral. Y estuvo un día en la estación esperando que escampara. O sea, 500 años para llevar al rey desde Madrid a Sevilla, no está mal. Años. Los restos del rey San Antonio estaban en el Museo Arqueológico en Madrid, y era curioso porque su cráneo estaba encima de un cofre y encima de un cojín. Era algo macabro, es decir, para que se viera que era el cráneo del rey. Bien, bueno, pues el interés del cráneo, amén de qué ocurrió con su cabeza, que en esto hay distintas interpretaciones, lo he introducido fundamentalmente porque cuando los restos del rey llegan a Sevilla, se realiza un primer análisis, no diré forense, pero sí clínico de los restos. Más que clínico, fue de imagen y demás. Un neurólogo conocido de Madrid lo hizo. Y bueno, se comprueba que evidentemente la cabeza, la de Pedro I, ya estaba, evidentemente en la cabeza correspondía a la que acompañaba los restos, por tanto se enterró con su auténtica cabeza porque hubo debates. Y era conocido el prognatismo en los reyes y una pequeña anormalidad craneal que tiene la cabeza del rey don Pedro, que tiene uno de los hemisferios cerebrales, que supuestamente explica, pero de una manera ligera, la posible crueldad de su comportamiento, la abulia, los ciclos de ira, de gran ira, de mucha iracundia y de indiferencia y abulia, la implicación corajuda y beligerante, y por otra parte el abandono de los suyos, que fue lo que turbó a López de Ayala, fue lo que turbó. Bueno, pues hay algunos psiquiatras que también han participado en estos estudios que sostienen que esa pequeña deformación del tamaño de un hemisferio, de una parte de uno de sus hemisferios, podía explicar algunos desórdenes, pero no de tal magnitud como para hablar de una esquizofrenia, de una locura, de una ambivalencia, de un desdoble de la personalidad, Sin embargo, existen, y se evidenció en ese estudio, que había un cierto condicionamiento orgánico, en este caso vinculado a un hemisferio cerebral un poco deforme. Y dos, una cuestión que era muy conocida en Sevilla. Cuando a Pedro I se le escuchaba mucho el cloquear de una rodilla, se le conocía porque cojeaba con una rodilla. El estudio neurológico el estudio óseo, advirtió que una pierna era un poquito más pequeña que la otra. Y que revestido de armaduras, que eran de gran peso, generalmente se oía el roído de la rodilla del rey porque era un poco más pequeña su pierna, ¿no? De hecho, este cloquear de la rodilla también forma parte de una tradición sevillana de que el rey una noche que salió anónimamente se enfrentó en la calle a un villano porque quería él comprobar que se podía matar a alguien sin ser reconocido, y una vieja del Candilejo, la calle se llama en Sevilla la calle del Candilejo, una vieja del Candilejo era una mujer mayor, una anciana, que presenció ese litigio, pero iban encabezados, iban tapadas sus cabezas, pero escuchó el ruido de la rodilla del rey, y cuando compareció ante el rey y escuchó cómo avanzaba el rey, denunció que el rey había sido quien había matado a este villano, y el rey, en prueba de que decía la verdad, le reconoció a la vieja del Candilejo y puso un busto que está todavía en Sevilla, en la calle,
que la calle es la calle del busto, tiene el nombre del busto del rey Don Pedro, y en esa calle del rey Don Pedro, del busto del rey Don Pedro, hay una cabeza que Pedro I ordenó disponer allí, la propia, para reconocer que fue el autor de la calle, en la calle Cabeza del rey Don Pedro, que se denomina así, ¿no? Luego se comprueba una disfunción en sus rodillas, se comprueba una disfunción cerebral, pero que no conllevaban un comportamiento esquizofrénico, o si se quiere, pero esa parte del estudio es sugerente porque se entra en analizar algunos comportamientos, algunos determinantes orgánicos, o si se quiere, fisiológicos, que podían explicar el comportamiento real y que podían explicar alguna de su comportamiento alterado, de su comportamiento inconstante, muy oscilante. Luego esa es la parte inicial, que viene a ser algo así como la vida explicada por la muerte, en tanto que una vez muerto el rey se empiezan a hacer algunos estudios para desvelar, pocos, no muy rigurosos, pero evidentemente se confirma que hay algunas anormalidades, ligeras por otra parte. Creo que tampoco son las que explican las... En este caso, José Antonio, yo creo que a lo biológico, a lo orgánico, si se quiere decir así, se une fundamentalmente el abandono del que fue objeto Pedro I en su infancia, recluido en el Alcázar de Sevilla con su madre, solos. Baste decir que cuando Alfonso XI muere en el cerco de Gibraltar, quienes le acompañan son sus hijos bastardos. Y de hecho, el pendón del rey lo lleva Enrique II. Y Pedro I está en el Alcázar de Sevilla. Todos los bastardos del rey con Leonor de Guzmán merece un acercamiento detenido, ya los ha tenido. Leonor de Guzmán siempre consiguió para sus hijos señoríos, maestrazgos y la cercanía del rey. De hecho, Enrique II acompañaba a su padre cuando fue muerto en Gibraltar, en el cerco de Gibraltar. Y es muy interesante, incluso cinematográficamente hablando, la escena del cadáver de Alfonso XI llegando a Sevilla, acompañado por los hijos bastardos, por los nobles movedizos en aquel momento de turbación de al rey muerto, rey puesto, y Pedro I esperando en la puerta del Alcázar de Sevilla los restos de su padre y sus hermanastros detrás, esperando qué iba a ocurrir con la realeza que asumía Pedro I. Muchos de ellos abandonaron la comitiva, huyeron, pero Enrique II y Leonor de Guzmán llegaron a Sevilla. Ciertamente a Leonor la encarceló el rey y Enrique II pues, también tuvo pesquisa para quitarse de en medio, ¿no? Pero esas determinaciones, si se quiere, del cuerpo, están también, si lo hablamos en términos, las del alma, es decir, las de sentirse abandonado, roto, despreciado en último término, con una infancia en abandono. Hay quien dice que esa infancia tan preterida por su padre, tan ajena al cuidado del padre, pues incluso a asimilar que otros tenían mayor protagonismo que él, es lo que instaló en Pedro I una sensación de desgarro, una sensación de desatino, que después la pudo traducir en esa violencia, en esa crueldad, que ciertamente de la que también dio muestra, está claro. Hay muchas muertes macabras que también se cuentan en el relato del libro, que son muertes que ordena dar de una manera macabra, particularmente la muerte que da a su hermanastro Fadrique en el Alcázar de Sevilla, merecería, es una muerte dantesca. Está comiendo y le da un puñal a uno de los más cercanos a su corte para que definitivamente apuñale a su hermanastro mientras él come. Y el cadáver de su hermanastro queda debajo de la mesa en la que él está comiendo. Es decir, es algo muy macabro. Sí, lo cierto es que el personaje... Pero de todas maneras, voy a romper una lanza en favor de Pedro. Y es que el concepto que nosotros tenemos de normalidad o de caballerosidad no es el mismo que había en el siglo XIV. Yo siempre digo lo mismo cuando hablamos de temas antiguos, incluso mucho más antiguos que los conceptos de honor, de moral, de naturalidad que podrían existir en el Imperio Romano o en la Edad Media, no tienen absolutamente nada que ver con los que tenemos nosotros ahora mismo y que, por lo tanto, es muy difícil emitir juicios sobre lo que hacía uno u otro si nos basamos en nuestra propia y natural circunstancia.
y que hay que tratar de ver a los personajes como tú los has visto, porque confieso que no he leído el libro entero, pero sí una buena parte de él ya. Y, entiendo que lo más importante para mí del libro es que te has puesto en situación. Es decir, te has convertido en un ciudadano del siglo XIV, del siglo XV, y ves las cosas que suceden en los hechos de tanto de Pedro como de todos sus familiares, de esa nobleza y sobre todo del pueblo, muy importante, el pueblo, lo ves como alguien de esa época, con lo cual es mucho más fácil de comprender. Y bueno, siento decirte que nos estamos quedando sin tiempo y eso me obliga a hacerte esa penúltima, no última, pero sí penúltima pregunta del programa. Tú conoces, sospecho que conoces Madrid, sabes que en la Puerta del Sol había una librería, la San Martín, que estaba según bajabas por la calle Garretas a mano derecha, que era una librería que se dedicaba a la geografía, a la historia y poco más. O sea, básicamente era sus productos estrella. Entonces yo bajo por la calle Garretas, me paro donde un presidente del Consejo de Ministros fue asesinado por unos anarquistas, recordarás el momento, y que luego fue recreado en una película, curiosamente en una película de época, que hicieron actores que luego serían muy famosos. Y bueno, pues yo veo este libro en el escaparate de la librería San Martín, que ahora es un burger, por desgracia. Y, y me quedo mirándolo y digo, tiene buena pinta ese libro. Y me gustaría tener aquí al autor para preguntarle por qué debo de comprar este libro. Es una pregunta difícil, lo entiendo. Y, evidentemente yo te podría decir, José Antonio, no he venido a vender mi libro, pero lógicamente sí a promocionarlo, ¿verdad? Pues, siendo honesto, yo creo que el libro tiene mucho trabajo detrás. Es decir, no es que considere que ese sea un mérito suficiente, pero por honestidad el libro no se ha improvisado. Es decir, tiene, si quieres, he pedido 4 dioptrías de una revisión a otra de la vista solo que me empezó a preocupar, solo por la cantidad de textos históricos, medievales que ha habido que manejar y que recomponer y que leer y que analizar, ¿no? Yo creo que tiene una documentación prolija, creo, pero honestamente y sin ninguna presunción, que no hay precedentes de esa recopilación. De hecho, tengo un buen aliado, tengo un buen amigo, porque además es también paisano, de un catedrático de historia medieval ya emérito, Manuel González, que leyó de los primeros el libro por razones obvias, porque me asesoró en su momento bastante, y no voy a comentar qué le pareció la obra, pero ese juicio emitido por un catedrático de historia medieval a mí me produjo una gran satisfacción, amén de pues algunos comentarios de lectores que ya bien porque conozco, bien porque tienen algún enlace, pues me hacen algún comentario. Si hubiera algún comentario malo, pues es decir, afortunadamente tiene una labor de rigor y de documentación que no está reñida, y esto sí lo quería, no he querido que sea un texto académico desde la perspectiva del registro histórico académico, no está falto de rigor. De hecho, algunos buenos amigos me dicen, tenemos que llevar unas pequeñas anotaciones para no perdernos en todos los linajes que aparecen, porque a veces es que se nos van los linajes, se nos van, pero eran muchos hermanastros, eran muchos nobles, eran muchos bandos, y es muy difícil situarse quiénes eran estos, quiénes eran aquellos otros, quiénes estaban aliados. Algunos amigos me reconocen que llevan hasta un pequeño cuadernito notando un poco, pero sí que aseguro que es una altura que no va a dejar indiferente. Hay muchas personas que me han comentado, no sabía yo tanto de Pedro I. Tenía una concepción de este rey bastante distinta a la que concluida la lectura tengo, porque estaba un poco sesgado por la crueldad, por las leyendas, por, digamos, ese mito contrahecho de la crueldad excesiva, y claro, dice, leyendo las fuentes, leyendo el libro, analizando las razones, he reconstruido la imagen de Pedro I. Entonces yo creo también que sitúa, como bien has dicho, José Antonio, la memoria de Pedro I, la sitúa en sus justos términos. A mí me gusta ese eclecticismo de el justiciero cruel.
porque de alguna forma aplicó a veces tan severamente la justicia que pareció cruel. Y de hecho, un autor clásico dice, fue tan severo en la justicia que pareció cruel. Enrique II mató cruelmente. Pedro IV de Aragón mató cruelmente. Pedro de Portugal, el padre de María de Padilla, determinó que su hija muriera y la abandonó hasta que muriera, porque abandonó en este caso a su hijo, ¿no? Y por tanto la crueldad, como bien acabas de decir, formaba parte de la justicia medieval. La crueldad iba de suyo con la justicia medieval. Es decir, y el rey no fue ajeno a la manera de ajusticiar que se tenía en el medievo, aunque acentuó la venganza, acentuó la maquinación, sí que lo acentuó el engaño para conseguir fines de venganza, pero no fue ajeno a la crueldad, y muchos lectores, y la verdad es que esa cuestión a mí me recompensa escucharla, reconocen que han reconstruido la imagen, la percepción y el contexto. No olvidemos que Pedro I tuvo que reinó de 1350 a 1369, con tres variables importantísimas. La peste negra, que el COVID se queda en pañales al lado de la peste negra. La peste negra acababa de llegar de Italia. La peste negra arrasó en varios momentos arrasó con la población de nuestro país. Hubo que movilizar, diríamos que al pueblo para que ocupara territorios donde no quedaba nadie. Hubo que movilizar. Peste negra. Fue también el momento de la Guerra de los 100 años. España se convierte en el patio de recreo de Francia y Portugal en un pequeño receso de la Guerra de los 100 años. Inglaterra apoya a Castilla, Inglaterra apoya a Pedro I, Francia apoya a Enrique II, y las dos potencias europeas que están en la Guerra de los 100 años entran en la Guerra Civil Española. Ojo con esto, que habría mucho que hablar. Y tres, estamos en el cisma papal. Los papas en Aviñón, los papas en Roma, es decir, hay una interesantísima biografía, historiografía, más que biografía, de todas las cartas que dirigió Inocencio VI a Pedro I, conminándole a que abandonara su vida licenciosa y que volviera con Blanca de Borbón, porque no en balde el papa que estaba en Aviñón estaba patrocinando la boda real con Blanca de Borbón, ¿no? Luego, guerra civil, cisma en el papado y peste negra, el país, el reinado lógicamente descompuesto. Ese fue el tiempo de Pedro I, un tiempo harto difícil en el que tuvo que estar en permanente enfrentamiento a la nobleza, a su hermanastro. No tuvo tranquilidad. Pedro I, hay documentos de lo que cabalgaba, hay una regesta que documenta cada año a caballo las millas que hacía el rey. Y el rey recorría España a caballo todos los años, es decir, estaba de una parte a otra. Bien es verdad que se paraba y caía en la bulia, pero se recomponía pronto y iba de Sevilla a Gijón persiguiendo a cualquiera. Luego todo está documentado muy bien, y yo creo que no dejará indiferente a nadie la lectura, y fundamentalmente recompondrá la memoria del rey. Bueno, era la penúltima. La última pregunta es que yo sé que tú has hecho más trabajos muy interesantes, y mi última pregunta es, ¿te comprometes a regresar a estos micrófonos más adelante? Claro, porque además tenemos es un proyecto que no puedo anunciar, pero tiene bastante que ver con el libro. Queremos darle forma septiembre, diciembre del año que viene. Va a tener bastante que ver con el libro, va a ser una continuidad natural de este libro, y para mí sería un placer, José Antonio, compartirlo y por supuesto presentarlo y echar este rato con tus oyentes, contigo, y que vuelvo a agradecerte la consideración que has tenido invitándome a participar en este rato. Bueno, yo estoy muy contento de estos minutos que hemos estado juntos, porque me gusta presentar en mi programa libros que marcan una impronta. Libros todos los días se hacen libros en España, todos los días salen libros de historia en España, pero libros con el marchamo que tiene el tuyo ya es otra historia. Y nunca mejor dicho. Y lo cierto Sí, es eso. fíjate. Dime. Fíjate, José Antonio,
Fíjate, José Antonio, que la propia editorial, Manuel Pimentel, que está muy detrás de esta obra, y yo agradezco también públicamente porque la apoyó desde el primer momento, y es una obra extensa, como se ve, es una obra... Suele decirse que una novela puede estar en las librerías ocupando un puesto, diríamos, destacado en las mesas un par de años, si el autor es muy conocido. Sí. Sin embargo, una biografía histórica, documentada, firme, puede permanecer décadas. Sí. Porque probablemente se podrá decir de otra manera, se podrá decir algo más, pero son referentes y hay biografías que quedan como referentes. No estoy pretendiendo ser, y de hecho aparece como la biografía definitiva. La editorial entendió que tenía ese rango y yo puedo compartirlo también modestamente. Pero es cierto que estos libros tienen una vocación de permanencia mayor que una novela. También esa es una razón por la que sale este libro como ensayo biográfico y que no estará reñido con esa novela que también estoy convencido de que va a salir. Pero ese es un poco también el sentido de que este libro abriera la puerta por rescatar la memoria del rey, por situar y porque se consolide en el tiempo, como bien acabas de decir, como una obra de referencia junto a otras que permita alumbrar la memoria del rey. Y ese empeño, te aseguro, José Antonio, que está muy, muy trabajado. Bueno, pues ya solo me queda una cosa, decirte adiós porque el reloj de arena que tengo por ahí ya se ha quedado sin arena. Y para mí sí, y yo que tengo aquí y el que tengo en la mano también yo lo dice, que son las... Efectivamente. Bueno, pues nada, Antonio Montero Alcaide, muchísimas gracias por haber estado este ratito con nosotros, que estoy seguro que los oyentes de Decisión Radio y mis oyentes en general, pues lo van a disfrutar. Gracias, Antonio. Muchísimas gracias, José Antonio. Muy buena.